Hello, welcome to English Phrasal Verbs with Alejandro. He creado este espacio para ayudarte a aprender los verbos frasales del idioma inglés y potenciar tus habilidades en el idioma. Así que let's learn together. El phrasal verb que conocerás en este video es screw over. Screw over. Y tiene como significado tratar a alguien injustamente de manera que se le engaña para obtener algún beneficio. Suele referir que se le hace eso a alguien porque está en una posición difícil o en desventaja, por lo que se busca sacar provecho de ello. Adicionalmente, los motivos del trato injusto no siempre son evidentes. Pueden ocultarse detrás de falsas acciones, es decir, ese trato injusto que se le brinda a alguien no siempre es evidente. Esa persona no siempre puede identificar o saber que se le está brindando un trato injusto. Por eso también se puede interpretar como engañar. Bueno, pues esto para nosotros en el español significa efectivamente engañar, perjudicar, estafar, aprovecharse de alguien. También hacerle pasar un mal rato a alguien, esto tratándolo mal, dándole un maltrato. Incluso lo podemos interpretar como defraudar o decepcionar, o como también se conoce en algunos lugares, que puede ser un poco fuerte esto, de joder a alguien, encerrando todas estas acciones que ya previamente te dije, de engañar, perjudicar, entre otras. Bien, pues este phrasal verb es transitivo y también separable, así que sus patrones gramaticales son screw over someone o también screw someone over. Adicionalmente es un phrasal verb de uso informal, incluso por ahí te lo pudieras encontrar como que es de uso de tipo slang, porque pues tiende a ser un poco más informal de lo que normalmente se considera como informal. Por eso también debemos tener cierta precaución en los contextos en los que lo vayamos a usar. Bueno, pues veamos ahora sus formas. Para su pasado simple vemos que es screwed. Screwed. Como lo podemos apreciar, tiene una terminación ed que nos recuerda que es un verbo regular. En cuanto a su pasado participio, vemos que se repite. Screwed. Screwed. Para su presente participio vemos que es screwing. Screwing. Y para la tercera persona del singular en tiempo presente apreciamos que es screws. Screws. Bueno, pues veamos ahora algunos ejemplos. I felt screwed over when I found out what really happened. Esto significa yo me sentí engañado, perjudicado, estafado cuando averigüé lo que realmente sucedió. O también pues sentí que alguien se había aprovechado de mí cuando me enteré de lo que realmente había sucedido. He usually screws over women by lying about his past. Eso significa él usualmente engaña, perjudica, estafa a las mujeres y aprovecha de ellas mintiendo sobre su pasado. Muy seguramente pues ocultará algo y por eso se aprovecha de las mujeres. They screwed us over when they told us they were poor. Esto significa ellos nos engañaron, nos estafaron, se aprovecharon de nosotros cuando nos dijeron que ellos eran pobres. Muy seguramente usaron esa versión de que eran pobres para aprovecharse de nosotros, para obtener algún beneficio. She thinks I screwed her over by not keeping my promises. Esto significa ella piensa que yo la engañé, la perjudiqué, la estafé, la traté injustamente al no cumplir mis promesas. Respecto a los ejemplos que te acabo de dar, algunas traducciones pueden sugerirte o decirte directamente que se está usando este phrasal verb como joder, porque recordemos que las traducciones no tienen directamente un contexto asociado, por eso pueden traducirse fácilmente en ese tipo de expresiones como joder. Pero recuerda que esto ya te lo mencioné antes, que debemos tener mucho cuidado con ello, tanto en nuestro español como también en el inglés. Porque recuerda que te decía que este phrasal verb puede llegar a ser muy informal en sí y que tampoco se debe usar de manera abierta en todo contexto. Y menos si el contexto es formal. Claramente debemos tener eso en cuenta. Y bien, también tenemos algunos sinónimos que podemos emplear en su lugar, como lo son cheat, defraud, deceive, con, swindle, dub, bombasol and take advantage of. Estos pueden llegar a ser un poco más formales, pero recordemos que también screw over pues es informal, tiende a ser muy informal, así que podemos usar cualquiera de estos sinónimos
para transmitir ese mismo significado de engañar, perjudicar, estafar o aprovecharse de alguien de una manera un poco más formal e incluso de una manera un poco más adecuada para cuando nos encontramos en determinados contextos. Aquí quiero aprovechar para dejarte un pequeño apunte, una pequeña nota, y es que screwover, como te decía anteriormente, tiende a ser usado en el slang, o sea, ya es algo más informal o incluso muy informal. Por lo que de igual manera te digo que se recomienda usarlo con precaución aún en contextos informales. Esto es muy importante que no lo perdamos de vista porque aún siendo informal con determinadas personas o en determinadas situaciones puede llegar a ser inapropiado, puede llegar a ser ofensivo o inoportuno. De pronto en frente de personas mayores o en frente de niños principalmente o en frente de personas que no conocemos muy bien, que no tenemos tanta confianza y que aún siendo informal el contexto, pues este tipo de phrasal verbs pueda llegar a sonar que usamos un vocabulario inapropiado, un vocabulario inoportuno. Ya más cuando estemos con amigos o con personas con quienes compartimos más a menudo, con quienes nos sentimos un poco más abiertos o dispersos en el lenguaje, pues lo podemos hacer, pero siempre con esa recomendación de que tengamos en cuenta que es muy informal y que puede llegar incluso a ser ofensivo para quien lo escucha o en un contexto en el que hayan personas que empleen un vocabulario que tienda a ser un poco mejor, que no tienda a ser tan informal. No obstante, como te digo, esto es como en nuestro propio idioma. Sabemos cuándo usar determinadas expresiones como esa de joder, que no siempre se adapta a todas las situaciones. Entonces debemos usar esa misma coherencia para cuando usemos este phrasal verb. Por favor, no lo olvides, tenlo muy presente. Y bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Espero te haya gustado este video y hayas comprendido lo que significa este phrasal verb, además de cómo se usa. Así que quiero aprovechar para dejarte mis tips que considero muy importantes y sé que de seguro te van a ayudar, como lo son una práctica constante, una comprensión del contexto, una asociación mental y una óptima memorización que todos juntos te llevarán a tener un aprendizaje efectivo. Recuerda que es nuestro objetivo primordial. También aprovecho para dejarte mis redes sociales en donde puedes encontrarme como Phrasal Verbs para que le des like, para que compartas, te suscribas, me sigas y comentes, que estaré encantado de poderte ayudar. Muchas gracias y hasta un próximo video.